Bienvenidos de nuevo a la clase de estadística. Para esta ocasión vamos a conocer lo que son las medidas de variabilidad. Los estadísticos de tendencia central o de posición nos indican dónde se sitúa un grupo de puntuaciones, que es el caso de las dos clases anteriores donde estudiamos las medidas de localización. Ahora bien, los de variabilidad o de dispersión nos indican si estas puntuaciones o valores están próximas entre sí o si por el contrario están muy dispersas. En otras palabras, son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Dispersión se refiere a la separación de los datos en una distribución. Con estas medidas de variabilidad vamos a conocer qué tan alejados están los datos respecto al promedio. El rango es la medida de variabilidad más sencilla. Aunque el rango es la medida de variabilidad más fácil de calcular, rara vez se usa como única medida. La razón es que el rango se basa solo en dos observaciones y por tanto los valores extremos tienen una gran influencia sobre él. Esto ya lo hemos calculado anteriormente y es el mismo que se presenta acá. Una distancia entre el valor mayor y el valor menor, el máximo y el mínimo. El rango intercuartílico es una medida que no es afectada por los valores extremos. Se representa por R y C en nuestra clase. Esta medida de variabilidad es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Ambos datos ya los aprendimos a sacar en las clases pasadas. En otras palabras, el rango intercuartílico es el rango que se encuentra en el 50% central de los datos. Es decir, tengo el valor central y un por ciento que va a la derecha y un por ciento que va a la izquierda, que es lo que me rodea en la medida central, en el promedio, como 25% a la derecha, 25% a la izquierda, más o menos. Observemos este ejemplo de rango intercuartílico. Acá tengo los datos de los sueldos iniciales de los recién egresados de la carrera de administración. Entonces buscamos el primer cuartil. Esta es mi fórmula que ya la conocemos de las clases anteriores. Sustituimos a P por 25, que es lo que representa el primer cuartil, divido y multiplico. Como es un número entero, vamos a buscar la posición 3, la posición 4 y la divido entre 2. Voy a buscar el promedio de ambas posiciones y lo que me da es 3.465. Hacemos el mismo proceso para el tercer cuartil. Sustituimos a P por 75, divido, multiplico. Como es un número entero hacemos el mismo proceso. 3.600. Ahora bien, el rango intercuartílico es la diferencia entre estos. 3.600 menos 3.465. El rango intercuartílico es igual a 135. ¿Qué significa esto? El 50% de los datos está dentro de ese rango. Que el 50% de los empleados ganan más o menos 135 pesos más, 135 pesos menos que el promedio. Conoceremos ahora la varianza, que es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos. La varianza está basada en la diferencia entre el valor de cada observación, o X sub I, y la media. A la diferencia entre cada valor y la media se le llama desviación respecto a la media. Esta sirve para comparar la variabilidad de dos o más variables. Tengo dos fórmulas, como pueden observar, una varianza muestral y otra varianza poblacional. ¿Qué se refiere? Que si se toma una muestra de la población, voy a utilizar esta fórmula. Ahora bien, si el ejercicio, la actividad o el experimento me da una población total, entonces voy a utilizar esta varianza poblacional. La diferencia, como pueden observar, es que en la muestral tengo una S que la representa y aquí en el denominador será n-1. En la poblacional tengo la letra griega mu y en el denominador es la población total. Observemos el ejemplo de la varianza. Acá tengo una tabla con estudiantes de 5 grupos de estadística. Como ven, es una muestra de la población total que tiene la universidad. En un grupo de 46, en otro 54, 42, 46, 32. Para que sea la población completa, necesito tener entonces todos los grupos de estadística en esa tabla. Buscamos la media aritmética, como ya sabemos y conocemos la fórmula. Sumo todos los datos, lo divido entre el total de datos, que son 44, porque son 5 grupos. El número promedio entonces es 44, que lo coloqué en esta columna. La desviación respecto a la media no es más que tomar cada número de estudiantes, le voy a restar la media aritmética. Así, 46 menos 44 son 2. Acá voy los resto.
Miren que hay números positivos y números negativos y simplemente estoy haciendo una resta. Se dice que una de las características de la varianza es que en todo conjunto de datos, la suma de las desviaciones respecto a la media siempre será igual a 0. Si yo sumara los datos de esa columna, me tiene que dar 0. En la columna siguiente lo que vamos a hacer es el cuadrado de la desviación respecto a la media, que no es más que tomar esos valores que tengo acá y elevarlo al cuadrado. 2 al cuadrado que son 4, 10 al cuadrado 100, negativo 2 al cuadrado que hacen positivo 4, y acá los tengo. Como me piden buscar la varianza, esta es nuestra fórmula. Observen que es simplemente la sumatoria entre n-1 porque es una parte de la muestra, de la población, por eso es una varianza muestral. Entonces coloco esos datos entre 4 y ese es igual a 64. Sucede que las unidades del cuadrado de la varianza dificultan la comprensión e interpretación intuitiva de los valores numéricos de la varianza. Aquí lo recomendable es entender la varianza como una medida útil para comparar la variabilidad de dos o más variables. Desviación estándar. Esta se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Continuando con la notación adoptada para la varianza muestral y para varianza poblacional, se emplea S, o sea, sin el cuadrado, para denotar la desviación estándar muestral y mu, sin el cuadrado, para denotar la desviación estándar poblacional. Entonces, la desviación estándar se obtiene de la varianza como sigue. Recuerden que si es una varianza muestral, tenía al cuadrado y simplemente esta es la raíz cuadrada. Y si es poblacional, tenemos al cuadrado y esta es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Resulta que la desviación estándar es más fácil de interpretar que la varianza debido a que la desviación estándar se mide en las mismas unidades que los datos. Observemos nuestro ejemplo. La varianza de los grupos de los estudiantes del grupo de estadística es 64. Ahora, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por ende, si extraigo la raíz cuadrada de la varianza, es igual a 8. Esto significa que los grupos de estudiantes de estadística se alejan por unos 8 del promedio de los grupos, que hay un promedio de 44. Entonces, hay una variabilidad, una dispersión de 8 alumnos más u 8 alumnos menos dentro del promedio. El coeficiente de variación. En algunas ocasiones se requiere un estadístico descriptivo que indique cuán grande es la desviación estándar con relación a la media. Esta medida de coeficiente de variación y se representa como porcentaje. Resulta que es una medida adimensional, no viene expresada ni en kilogramos, centímetros, no tiene ninguna dimensión. Su importancia es porque a través de él podemos comparar la variabilidad de los datos que provienen de dos poblaciones o de la misma población, pero son variables distintas y nos da una idea de dónde tenemos mayor variabilidad, donde los datos tienen mayor dispersión, es decir, podemos compararlo. Esta es nuestra fórmula que tengo la desviación estándar, que ya la calculé, dividido entre la media por 100 y se representa con el símbolo de por ciento. Acá, en los datos de los tamaños de los 5 grupos de estudiantes, se encontró una media muestral de 44 y una desviación estándar muestral de 8. El coeficiente de variación es, recuerden la fórmula, divido y lo multiplico por 100 y nuestro coeficiente de variación es 18.2. Ahora bien, en los datos de los sueldos iniciales, la media muestral encontrada de los salarios es 3.540 y la desviación estándar muestral es de 165.65. El coeficiente de variación entonces para esta muestra es 4.7. Tengo dos grupos que puedo comparar. Ahora bien, puedo observar que la que es más pequeña es mejor, tiene mayor variabilidad. Después de observar, leer y volver a observar y aprender, entonces vamos a lo mejor que es a practicar. Ánimo.